Yo prefiero hablar de innovación Ay, sí. Sí, sí, y, sí. y en Y de estos tiempos de incertidumbre. incertidumbre, sí. Dile a ella. Le damos los buenos días, la bienvenida a Caril Taveras de Ideox. Caril, ven a buen arreglar día, esto, ¿cómo estás? Caril. Buen día, Ay, yo no voy a opinar Karin fue porque yo testigo. participé. Yo estuve en el conato de incendio que hubo entre nuestros Pues la que no se amigos. enteró fui yo. Exactamente. Caril hermosa, qué bueno verte. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, mis queridos. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes en este espacio que es mi casa completamente. Así es. Literalmente. Literalmente. Tú estás en tu casa, yo en la mía, Irena Luis Cintia en la de ellos. Maravilloso. Sobeida está terrible hoy. No, Te Pero estoy no, no. diciendo. Esa niña está revoltía, como dicen. Yo me quedo terrible. con la forma en cómo se hacían los juicios en nuestro país hace muchos años, Sí. donde el abogado no podía hablarle directamente al juez, Nunca Al al entendí otro, eso. sino que utilizaban ese Un intermediario. magistrado. ¿Qué dice? Entonces, Magistrado, pregúntele. Dígale a él. pregúntele usted, Dígale a él. dígale a él. Dígale a él. Karina, Venga, tú Caril. traes una propuesta interesante. Pues ¿Cómo miren, yo enfrentar quiero, tiempos de incertidumbre? Pero si hay incertidumbre, si yo desconozco, ¿qué es lo que yo voy a estar inventando? Exacto. miren, lo más interesante de esto es que este tema lo estamos trayendo en el día de hoy, pero en nuestra planificación de contenido para compartir con nuestros amigos de Camino al Sol. Hacía mucho tiempo que lo teníamos pendiente, porque incertidumbre puede ser cualquier momento de la historia, no necesariamente lo que estamos viviendo a nivel de humanidad con la pandemia. Y para eso, pues, las empresas tienen que hacer muy bien la tarea y tener preparados sus equipos, digamos, de gestión de las crisis. Pero cuando no hay crisis es muy difícil uno proyectarse qué pudiera ser ese momento. Entonces es ahí donde nosotros proponemos la necesidad de mantener ese espíritu innovador para poder manejar cualquier situación de incertidumbre que se presente. Y una incertidumbre puede ser una crisis mediática que ataca a la marca, por ejemplo, Sí. o al CEO de la compañía. O sea, una incertidumbre puede ser muchas cosas. Déjenme hacer una pregunta. ¿Ustedes saben qué tienen en común Microsoft? Sobeida, por favor, tranquila cuando hablo de Microsoft. ¿Qué tienen en común Microsoft, FedEx, General Electric, Hyatt Park, los hoteles y la marca Revlon? No sé, a lo mejor que algunos accionistas son accionistas en todos. Entonces, Ni Un buen idea. punto, un buen punto. Los Pues miren, hoteles. los hoteles, todas estas empresas son de origen americano, eso es lo primero. Y lo segundo es que nacieron en periodos de grandes crisis. Son empresas que se han fortalecido a través de los años, han llegado a ser los emporios que son en el día de hoy, pertenecen al prestigioso círculo del Fortune 500, que hay que tener unas características particulares para pertenecer al Fortune 500, emplean a cientos de miles de personas y tienen un espíritu de innovación constante. La innovación está en su ADN. Ellos se mantienen a la vanguardia de la tecnología y colocan en el centro de sus decisiones el corazón de sus clientes. Miren, antes de hablar de estas empresas, a mí me gustaría recordar lo que pasó en el 1973. Yo no había nacido, vale aclarar. En el 73 yo no había nacido. Ya No, saben los planes. ya tú estabas en planes. Yo no, porque yo no, yo no llegué ni siquiera planificada, así que yo ni en los planes estaba. Bueno, en este año hubo una gran crisis que se llamó la crisis del petróleo del 1973. Esa crisis fue internacional, tuvo lugar en el ámbito internacional, pero afectó a muchos países porque el Golfo Pérsico decidió que no iba a importar petróleo a los países occidentales. Evidentemente, eso provocó un aumento en los precios del petróleo y sabemos la alta dependencia que el sector industrial tiene de este insumo que es básico, ¿verdad? Y eso generó una fuertísima inflación y una gran recesión económica. En ese año, en el 1973, ya Bill Gates, Paul Allen y Steve Ballmer estaban lanzando al mundo Microsoft. Estaban mirando la centralización en el hardware
pero Bill Gates creía que el futuro iba a ser del software. Entonces ahí tenemos un visionario al mando. Vamos a parquear esa idea por ahí. Ese concepto ahí, exactamente. Luego tenemos a Frederick Smith. Su nombre ya lo tenía desde el año 71, pero inició las operaciones justo en medio de aquella gran recesión económica del 1973. En los 70 se trataba de un concepto muy revolucionario. Para muchos era difícil creer que era posible que alguien entregara paquetitos casa por casa. Sin embargo, vemos en Frederick un revolucionario imparable. Otros conceptos que vamos a tener ahí de la mano. Pero General Electric no nace en el 1973, sin embargo nace en el 1873, un siglo antes, con Thomas Edison a la cabeza. Este señor vivió momentos súper difíciles, pero logró mantenerse. Pasó años tratando de colocar alguna idea de emprendimiento, ¿verdad? Pero vemos que era un emprendedor tenaz. No se detuvo ante ninguna situación ni circunstancias. Y Hyatt Park, bueno, este señor, Jay Pritzker, se le ocurre la magnífica idea de iniciar un hotel de lujo en medio de una crisis que se vivió en el 1957. Luego de que este sector comienza a estabilizarse, pues el sector hotelero como tal comienza a expandirse y comienza a mirar en este modelo algo para copiar. Ahí vemos a un idealista que anticipó una tendencia. Y Revlon, que la fundan los hermanos Charles y Joseph Revson, junto al químico Charles Lanchman, nace en la Gran Depresión del 1932. Se convierte en la gran empresa del mundo de la belleza a nivel internacional. Pasó 5 años dando pérdidas consecutivas hasta que logra colocar sus productos en los grandes almacenes en el 1937 y grandes cadenas de farmacia, y vemos que se convierte en esa organización multimillonaria. Aquí vemos un equipo con una visión compartida. Hemos dicho hasta ahora que tenemos un visionario al mando, que tenemos un revolucionario imparable, que tenemos un emprendedor tenaz, un idealista que anticipó tendencias y un equipo que comparte una visión. Esto es lo que se requiere para innovar en cualquier momento, no solamente en un momento de incertidumbre, en un momento de crisis. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Que en todo esto hay un liderazgo involucrado. Sí. La idea en sí misma no es tan importante como el hacedor y el que la pone en marcha. Entonces, nuestro mensaje del día de hoy va orientado a que tenemos que caminar de la mano como visionario o como un visionario, como revolucionario, como emprendedor, como idealista, como líder. El equipo tiene que compartir una visión si vamos a salir adelante con un equipo. Estos son, digamos, las claves para tener modelos de negocios innovadores y por ende ganadores, para que ya sea que nazcan en el momento oportuno, por ejemplo, ahora estamos en el mundo de la transformación digital, ya sea que nací digital o que me tengo que transformar, lo pueda hacer de manera natural en tiempos turbulentos. Y en esos casos que has puesto como ejemplo, Jaril, estamos viendo a una cabeza con una idea muy clara. En esa época, si bien es cierto que a todo lo largo de la historia, luego de la misma revolución industrial, hemos tenido momentos y picos de muchos emprendimientos, de muchas mentes creativas funcionando en un momento, luego hay una especie de meseta que baja y luego eso vuelve y surge. Ahora mismo vemos el emprendimiento como tal y se está mostrando y vendiendo casi como una especie de necesidad. Es decir, tú tienes que ser emprendedor y no necesariamente todo el mundo tenga ese espíritu, esa vena. Hay un grupo que es cabeza, que tiene clara una idea, y hay otro grupo que son los que apoyan a esos que tienen esas ideas. ¿Cuál es tu mensaje a propósito de eso que tú nos estás compartiendo? Para aquellos líderes de grupos, para aquellas cabezas de empresas que están en esa incertidumbre, pero no lo ven, Caril. No tienen claro hacia dónde van. Es decir,
estamos viendo mucho humo y es posible que tenga la presión de toda su empresa, de toda una comunidad que dependen de sus decisiones, pero él no está claro. Él no está viendo el panorama completo. Por dónde empezar para ver realmente este proceso de incertidumbre como ese momento para innovar si no lo estoy viendo claro? Mira, Rey, has traído un concepto y una pregunta bastante interesante porque ciertamente nosotros en nuestro modelo de trabajo, las firmas del ecosistema a la que pertenece IDEOX, tenemos una especie de mantra, ¿verdad? Y es que dentro de las organizaciones está todo lo que se requiere para gestionar y generar la innovación. Lo que estás trayendo es justamente lo que impide que se dé, no solamente en tiempos de incertidumbre, también en tiempos normales, porque el día a día te consume. O sea, la capacidad que tiene tu equipo de manejar constantemente la operación del negocio impide que haya ese espacio de reflexión. Entonces es ahí donde hacerse acompañar de dinámicas y herramientas que puedan ayudar a agitar el piso de las organizaciones permite que toda esa inteligencia que está dentro de la organización se pueda poner de manifiesto. Porque a nivel de consultoría, Reinaldo, Cintia y Sobeida, el consultor que diga que tiene la respuesta, realmente yo lo respeto, pero entendemos que la respuesta siempre está dentro de las paredes de los clientes, porque tienen el conocimiento del sector, tienen el conocimiento del producto, tienen los equipos formados con la pasión correcta o por lo menos con la capacidad de hacer. En todos los equipos hay thinkers y doers, pensadores y hacedores. El gran reto del líder es saber con qué cuenta dentro de su organización. Estos pensadores, digamos, que son los que ponen una idea en marcha, son personajes súper incomprendidos. La mayoría de los casos son personas que caminan sola por un buen tiempo hasta que encuentran un Steve Jobs que dice, mira, yo no soy un emprendedor, yo soy un optimizador. Dame esa idea que yo te la voy a poner en el mercado de cara a lo que entendemos que el cliente necesita. O vamos a crear una necesidad nueva y vamos a colocar este producto en el mercado. Entonces, puntualmente, y para cerrar esta idea y este aporte, es que el líder debe poder tener un espacio de reflexión. Y si está atascado en ese modelo de reflexión, que se acerque a un buen consejero empresarial que lo pueda ayudar a organizar ciertas ideas y ciertos procesos, porque estamos completamente seguros que la respuesta a su necesidad de innovación está dentro de su organización. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es traer herramientas, traer prácticas, traer conocimiento de otros mercados y otros sectores para poder agitar lo suficientemente el piso del equipo de liderazgo que se va a poner al servicio de este proceso de innovación. Para que entonces surja esa información desde dentro. Yo siempre recuerdo a un charlista, el profesor Mohavir Soni, él es hindú y él tiene realmente siempre tiene mucho tiempo manejando temas de innovación y de estrategia. Y él decía que la innovación no es un departamento, es un estilo de vida que comparten las personas de una empresa. Entonces decía, cuando la empresa es grande, sí creen un pequeño departamento y pongan ahí a las personas curiosas, a las personas que siempre están en esas reuniones. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no le pusimos? No las descarten. Esas son las personas clave de los distintos departamentos para que sean los miembros de este pequeño equipo de innovación que hace toda la diferencia. El que pregunta mucho no es porque quiere molestar, es porque está viendo algo que el resto del grupo no ve y de repente hace toda la diferencia. Y en una empresa pequeña, él decía, si no puedes tener un departamento de innovación, crea las circunstancias correctas para que tu equipo entienda que se puede equivocar y que no va a pasar nada, pero que traiga la idea a la mesa y que probando en pequeño, haciendo pequeños pilotos, si al final no resulta, pues lo hiciste en pequeño y no pasa nada. Que no hagas una gran inversión en una idea innovadora sin probarla un poquito en pequeño, pero que nunca se deje de innovar y que no hay un tamaño de empresa para innovar.
porque eso es un mindset que tiene la gente que está dentro de la empresa. Me encanta mucho ese concepto. Sabes que eso nos trae el concepto del intraemprendimiento, Cintia. Una de las grandes temores que tienen hoy los empresarios con esta generación de millennials y centennials inquietos, súper conocedores de lo que está pasando en el mundo, es, bueno, ¿y qué va a pasar cuando toda esa generación millennial y centennial ya esté completamente colocado en el mercado laboral? Todos van a tener un emprendimiento, todos van a tener un startup. ¿Y quién va a manejar las empresas? Nos lo preguntan directamente. No todos pueden ser Picasso o Beethoven. Exacto. Entonces, es ahí donde nosotros le hablamos del concepto de intraemprendimiento. Asegúrate de tener una organización, una empresa lo suficientemente atractiva para ese talento. Crea espacios de innovación, porque como tú bien dices, Cintia, la innovación no es un departamento, es algo que debe estar impregnado en el ADN de las organizaciones que desean permanecer a través del tiempo. Tenemos en esto el mejor ejemplo, que es el ejemplo de 3M. 3M tiene un modelo de innovación continuo donde todos sus participantes, desde la señora del café hasta el CEO, constantemente están trayendo ideas a la mesa. Y de ahí nosotros podemos vivir con grandes ventajas como tener un post-it, por ejemplo. ¿Cómo nace el post-it? El post-it nace de un maravilloso error, ¿entiendes? Entonces, me viene a la mente una anécdota del hijo de un buen amigo que me comentaba que era un niño inadaptado en el sistema escolar en el que estaba, un sistema escolar bastante tradicional, y que un día, mientras él estaba observando a su hijo en su comportamiento, se daba cuenta de que el niño, en vez de agarrar el vaso con agua y mirarlo como la mayoría de los mortales que lo miramos así, desde arriba, el niño levantaba el vaso y lo miraba desde abajo. Y entonces él decía, espera, es que yo tengo un niño que tiene una visión del mundo diferente. Claro. Entonces, ¿por qué vamos a coartar a estos que miran el vaso desde abajo? La idea es crear esos espacios para compartir. Y te aseguro, Cintia, Rey, Sobeda, les aseguro que van a encontrar dentro de las organizaciones muchas ideas de cómo innovar. El reto está en cómo organizar estos procesos. Y es ahí donde realmente se requiere de tener esas herramientas, esas ayudas y esos acompañamientos, porque si no, se te vuelve un caos. Porque ciertamente estamos delante de personas súper inquietas, que creen en sus proyectos y que te pueden poner una organización de cabeza si tú no los llevas de forma ordenada. Y esa es la importancia de los procesos. De que todo este proceso tan creativo tenga entonces un orden para que pueda ser materializado, porque si no se queda como muy buenas ideas. Exactamente. Y cómo luego podemos llevar eso a la práctica y hacer parte a aquellos que han sido parte de la idea, porque es donde tú comienzas a mover el motor de la innovación. Prueba a darle 1% del beneficio de ese producto, de esa idea, a todos los que fueron parte, y te vas a dar cuenta que en poco tiempo toda tu organización entra en el círculo de la innovación y está pensando todo el tiempo cómo satisfacer la necesidad de los clientes, tanto interno como externo. Ese es un círculo virtuoso maravilloso, que si todas las empresas lo comienzan, no importa su tamaño, van a ver el resultado, porque no falla, es una fórmula infalible. Y me gusta mucho que lo atas a la incertidumbre, Caril, pero realmente una empresa no tiene que esperar estar en momentos de incertidumbre para innovar. De hecho, innovar cuando todo está bien te da múltiples ventajas, múltiples permisos, digamos, porque lo estás haciendo sin ciertas presiones. Con un ambiente y hay más controlado. libertad, y hay más libertad, exactamente. Es así. A mí me gustaría compartirle algunas preguntas a nuestros oyentes, a los Camino al Sol oyentes, que si tienen lápiz, pueden anotar, y si son menos analógicos y más tecnológicos, pueden darle ahora su botón de grabar, porque son preguntas. Son muchas, ¿verdad? Que son preguntas que utilizamos en espacios de reflexión. Pero estas que hemos señalado aquí en el día de hoy, traímos aquí en el día de hoy, justamente buscan iniciar ese proceso. La primera pregunta, y es como para que se la haga el líder con su equipo. ¿Creo verdaderamente que lo que ofrece mi marca agrega valor a la vida de nuestros clientes? Y eso no se debe responder con un sí o un no.
Eso se debe responder con una frase ampliada que sustente la respuesta. Segunda pregunta. ¿Tengo claridad de cuáles son los beneficios funcionales que ofrecemos a nuestros clientes? ¿Los tenemos claros? ¿O solamente tenemos un producto que hemos colocado y con mucha suerte el mercado lo ha aceptado, pero hay otros que tienen beneficios funcionales superiores a los nuestros? ¿Cuáles son esos beneficios emocionales que solo nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes y satisfacer esas necesidades? El cliente de hoy, el cliente 2.0, está todavía en una versión más avanzada que la que hemos hablado anteriormente, porque es un cliente que está muy impactado en sus emociones, con lo cual ahora es importantísimo no solamente hablarlo a nivel de comunicación, sino demostrarlo a nivel de acciones. Conozco las tendencias del sector en el que compite mi marca. Y no estamos hablando de tendencias locales, estamos hablando de macro tendencias. Ya nosotros hemos analizado muchísimos estudios que se han puesto al servicio de la humanidad, por así decirlo, de cómo es ese ciudadano post-COVID. Están nuestros empresarios analizando esos comportamientos que hoy son tendencias, pero que ya rápidamente quienes andamos mirando tantas cosas al mismo tiempo entendemos por dónde se pueden ir los diferentes sectores. Conozco esas tendencias, las estoy analizando, estoy mirando oportunidades en esas tendencias. He puesto el oído en el corazón de mi cliente en todo este tiempo. Sé lo que verdaderamente mi cliente necesita. Por último y no menos importante, he medido o he analizado los nuevos patrones de consumo de mis clientes o de los clientes de sectores que pueden ser referencias para mi sector. Esta es una pregunta extremadamente relevante, porque a veces fuera de nuestro sector hay respuestas a nuestras necesidades, y un ejemplo de ello es que en un celular hoy tenemos una cámara fotográfica, una calculadora, una cámara de videos, el correo, un blog de notas, todo. Y planificadores, calendario, de todo, la vida. Y seguimos haciendo llamadas. Y seguimos haciendo llamadas. Y el cassette y el CD. Y el CD, todo. En la computadora, la música. en el móvil. Entonces, todo. Si nuestros amigos del mundo Motorola, por poner una marca, hubieran pensado solamente en cómo innovar a partir del sector de las telecomunicaciones, la humanidad se hubiera perdido de grandes avances y ellos se hubieran perdido de grandes oportunidades. Y ahí está lo que siempre decimos, o sea, estamos en momentos de pensar, o nos quedamos como Kodak o nos movemos como Uber, nos kodakizamos o nos uberizamos. Sí. Eso es muy relevante en este tiempo. Caril Taveras, buenísimo. de IDEO, gracias Caril, por traernos este tema, innovando en tiempos de incertidumbre. Y muchas gracias por esa tarea. Una masterclass. Unas preguntas. Esas son las preguntas incómodas que hay que hacerse. Que hay que hacerse y que tememos enfrentarlas. Y la invitación es que hagas y respondas estas preguntas con la mayor honestidad posible, porque eso es lo que hará el cambio en tu mente de realmente si estoy preparado para lo que está sucediendo ahora. Caril, un gran abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Caril. Un abrazo virtual y dejarlos con esta última frase. Recordar, amigos, que la necesidad es la madre de la creatividad. Es eso. Sí es.